El día de hoy So today, vamos a estar explicando por la palabra de Dios we're going to be explaining through the Word of God que Dios te quiere sensible. that God wants to make you sensitive. Dios te quiere sensible God wants to make you sensitive a su presencia to His very presence y sensible a la necesidad a tu alrededor. and to His presence and to the need around you. God wants to make you sensitive. Y por eso a veces Dios permite el quebranto. Segunda a los Corintios 1:4, vamos a estar leyendo ahí. As we read 2 Corinthians 1:4, Dice lo siguiente, ya lo tiene listo. it says the following. ¿Cuántos han recibido consuelo de parte de Dios en alguna ocasión? How many have been comforted by God? Segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios 1:4 dice, Él nos consuela al pasar por diversas aflicciones, para que así podamos ayudar a quienes estén en cualquier aflicción por medio de la consolación con que fuimos ayudados. It says, who comforts us in all our affliction, that we may be able to comfort them which are in any afflictions, by the comfort with which we ourselves were comforted by God. Hay algo que se llama... ¿qué es este ruido? Hay algo que se llama empatía y lo vamos a estar viendo en un momento más. We're going to be speaking of empathy shortly. Cuando nosotros sentimos el dolor de otra persona. Empathy when you feel someone else's pain. En todos los que hemos pasado por el quebranto, All of us that have been going through brokenness, ha sucedido algo. something has happened. Cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, cuando viene el problemota. As pain comes, as this trial comes, it hits you. Y mientras que vamos atravesando ese valle, And as we're going through this valley, sentimos la desesperación, we feel the need, sentimos la angustia, anguish, desperation, y esa angustia nos lleva a buscar ayuda. and that will draw us to seek for help. ¿Habrá alguien aquí que ha pasado el momento de angustia y desesperación? Has anyone gone through that, through anguish? Been Sí. desperate. ¿Sí? Y lo que está sucediendo sin que tú te des cuenta, And what's happening without you even knowing ese dolor, esa angustia te está haciendo sensible. is that this pain, that anguish is making you sensitive. ¿Sí me está escuchando? Amén, aleluya. Cuando tú buscas a Dios en el tiempo de tu quebranto, When you look for God in the time of brokenness, Dios te consuela. God will comfort you. De alguna forma u otra, Dios te ayuda en tu dolor, en tu miseria. In one way or another, God will bring comfort in your misery. Y luego, cuando termina el proceso, sales de ese proceso And once you go through that process, y tú crees que las cosas están normal. and you feel that everything's fine, everything's normal, Pero ahora ya eres una persona diferente. but without you knowing, you're a different person after going through. No solo porque el quebrantamiento te acercó más a Dios, Not only because that brokenness drew you closer to God, pero el quebrantamiento te hizo más humano. but it made you more human. Gracias, Señor, aleluya. ¿Sí o no? Isn't that true? A quienes Dios permite ser quebrantados Those that God will break or take them to brokenness son personas sensibles are people that are sensitive. a la necesidad del hombre, de la mujer. They are sensitive to the needs of mankind. Y hay algo que vamos a ver, And there's something we're going to see. que luego Dios te va a usar para ministrar a personas que estén pasando por lo mismo que tú pasaste. That God will then use you to help people that are going or went through the same things you went through. ¿Sí me estás escuchando? Are you listening? No hay un título universitario, ningún instituto bíblico que te pueda capacitar There's not a university or maybe a Bible college that can make you ready para ministrar a aquellos que están en dolor, to minister unto those that are in pain. como cuando tú mismo has pasado por algo. Nothing is better than what you have gone through, that you can provide that.
Y es una bendición que vas a llevar a través de toda tu vida. And it's a blessing you're going to take throughout your life. Entonces es por la experiencia que nosotros nos sensibilizamos. So again, it's through experiences that we become sensitive. ¿Sí? Cristo mismo en Hebreos 4:15 nos dice que Él experimentó nuestros dolores. Jesus himself says in Hebrews 4:15 that he went through our trials, our pain. Cuando tú oras a Dios, When you pray to God, cuando tú estás en agonía, en dolor, when you're in agony and pain, y tú clamas y lloras delante de Él, and you call God, Dios no se compadece de ti porque Él, no solo porque Él es bueno, God doesn't only feel sorry for you because he's a good God, Jesús se compadece de ti porque ha experimentado tu dolor. but he feels sorry for you because he has felt your pain. Sí, amén. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Él experimentó nuestros dolores. Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque él mismo fue tentado en todo como un ser humano y no sucumbió. It says, for we have a high priest who is able to empathize with the feelings of our flesh because he has been tested in all points of as a human being, but without sin. Aún el Señor Jesús, So even the Lord Jesus, aún nuestro Dios, even our own God, necesitó experimentar el quebranto needed to experiment brokenness para empatizar, para sentir empatía, para sentir nuestro dolor. so he can empathize and feel what you're going through. Una de las características de Dios es que Dios es omnisciente. One of God's characteristics is that he's omnipresent, Quiere decir que all-knowing. todo lo sabe. He knows all things. Él sabe cuántos cabellos traes ahorita tú en tu cabeza. He can count all the hair you have on your scalp, on your head. Él sabe cuántos cabellos se te van a caer hoy. And he knows how much hair you're going to lose even today. Es más, él sabe, él tiene cada cabello de tu cabeza enumerado. In fact, he already knows how much hair you have on your head. Tiene un número. He's got a number. Y cuando se caen 2 o 3 cabellos, en el caso mío, And when you lose 2 or 3 strands of hair, 40, 50 en otros casos, 4 or 50 on other people al día. a day, Él sabe he knows. el cabello número 359,000 y él sabe qué cabello y qué cabello se cayó. He knows which hair strand you lost that day. Esa es la sabiduría de nuestro That's Dios. the wisdom of God, how much he knows us. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Él sabe todo He knows all things porque lo sabe. because he knows them. Pero Él quiso experimentar nuestros dolores But even though he wanted to experiment our pains, para no saberlo porque lo sabe, because he wanted to go through it. sino para saberlo porque Él lo experimentó. But he wanted to go through it so he can know what it's like. Es la diferencia entre saber algo porque lo leíste It's the difference between knowing something because you have seen it y saberlo porque lo experimentaste. and knowing something because you have experienced it. La gente más efectiva es la que ha practicado y ha experimentado. The person that's most effective is those that have actually experienced something. Cuando yo escucho de personas When I hear of people que brincan por un ministerio, por un pastorado, alguna cosa así, they get excited over a pastorship or a ministry, pues yo me sonrío, I smile porque si supieran. because if they only knew. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Si esto es por llamado, es algo que Dios casi te tiene que traer arrastrando porque eso es algo bien difícil. And being a pastor is very difficult, so God always has to drag your feet. Yo cuando conozco a alguien And when I meet someone y descubro que es pastor, and I learn they're a pastor, yo me digo, get a pain on my side. ¿sí me está explicando? Y yo sé, And I know this. yo trabajé mucho tiempo al lado del pastor. I worked alongside of the pastor for many years. Ocupé todos los oficios que puede haber en la iglesia I did all the ministries in the church. a través de todos los años. Throughout the years, Fui asistente y copastor por muchos años. I was a co-pastor, assistant pastor for many years. Estar en el zapato del pastor es otra cosa. But being the actual pastor is another level. Y al principio decía, ¿no?
In the beginning, I would say to myself, bueno, Dios nos trajo a pastorear. God brought us to pastorship. Ya tengo experiencia. I said, I'm already experienced. I know what's going He on. estado al lado del pastor. I've been working alongside the pastor. Ahí, You know? he estado en esos momentos difíciles. I've been through the hard times. He estado con él cuando lo han querido linchar. I've been with him when they almost wanted to lynch He him. estado con él cuando casi lo han querido adorar. They almost wanted to worship him. I've been with him too. Oye, sí pasan esas cosas. And it happens like that. Igual que a Jesús. Just like Jesus. Un fin de semana lo estaban declarando el Mesías, hijo de David. One weekend they were declaring him son of David, Messiah. Y la siguiente semana lo estaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. And the next week they were screaming, crucify him. Entonces cuando ya has experimentado algo, So when you have experimented something, tú sientes por la otra persona. you feel for that person. Y aún Cristo Jesús lo hizo. And even Jesus Christ did it. La palabra empatía. The word empathize. Eso es lo que en inglés me gustó. En inglés sí dice empatizó, empatiza. Dios empatiza con nosotros. God will empathize with us. O puede sentir nuestro dolor. He can feel your pain. La palabra empatía significa sentir el dolor de otro. Empathy is to feel others' pain. Tú sientes mi dolor. You feel my pain. Si tú eres pastor If you're a pastor o fuiste pastor, or you were a pastor, sientes mi dolor. you feel my pain. Si tú has estado en alguna situación, If you have been in a situation, eres movido por la necesidad ajena. you are moved by your neighbor's need. Aquí tal vez no muchos se identificarán con el ejemplo de ser pastor, Maybe you can't identify with the example of being a pastor here. pero aquí le voy a dar un ejemplo. But I'm gonna give you this example here, run it by you. Cuando una mujer embarazada, muy embarazada pasa, When a pregnant lady walks by no sé si me explico, de esas que así van caminando así. and she's almost about to give birth and she's walking like this. ¿Cuántas saben de qué estoy hablando? How many know what I'm talking about? Yo la miro I look at her y me voy para otro lado. and I walk the other way. Así que luego hay unos extraños seres, Then there are some strange beings, rarísimas personas, weird people, you could say. que cuando ven a una mujer en esa condición, And when they see a lady walking like that, una persona que ni habla el mismo idioma, que no conoce, she may not know this pregnant lady or see her y se lady, acerca. will draw near to her. Oh, ¿puedo tocar tu panza? Can I rub your belly? They'll ask. ¿Quiénes son esas personas raras? Who are those weird people? Son mujeres que ya han tenido por lo menos 4 o 5 embarazos. Are women that have been pregnant maybe 4 or 5 ¿Sí o no? Two. ¿Cuántos meses tienen? How far along are you? Te duele ya la espalda. What Ah. hurts? Your back hurts. What hurts? Y uno está allá nomás como, ay Dios And mío. we're in the back like, nothing's going on. Eso se llama empatía. That's called empathy. Sienten, ustedes señoras sienten, Ladies, you feel. y luego me he fijado, cuando te alivias, pues la semana que entra yo veo la cara de las personas que preguntan, ah, And they'll ask, when is your due date? What's next week? y si es primeriza a la que le están preguntando, This is their first baby that they ask. dice, oiga, pero ¿por qué puso esa cara? No te preocupes, todo va a estar bien. And they see the person's face and then, why are you scaring me? Nomás se voltean y dicen, ay, pobrecita. And they're like, watch out, get ready. ¿Me está escuchando? Eso es lo que hace el dolor, el quebranto. That's what pain, that's what brokenness does. Te identifica con las personas You can identify with that individual que pasan por el mismo dolor que tú. that are going through that very same pain. Lucas 10:27 dice, 10:27 says, es una historia, it's a story, y con esta historia voy a terminar. Le dije que iba a ser breve hoy. and I'm going to finish with this story. I'm going to be short this morning. ¿Ya lo encontró? Lucas 10:27 al 37. Luke 25 and 37. Through 37. Esta escritura es donde nosotros hemos basado nuestro lema de ciudad de refugio. This scripture is where we have based our theme on, or our name, City of Refuge.
Voy a preguntarlo una vez más. ¿Quién puede decirme cuál es el lema de nuestra iglesia? If I can ask you, who A ver, know what the slogan of the Diana. church is? Pasión por Dios y compasión por el perdido. Amén. Ahí está. Passion for God and compassion for the lost. Ese es el lema de Ciudad de Refugio. That's our slogan, our theme. Pasión por Dios, Passion for God, compasión por el perdido. compassion for the lost. Vamos a repetirlo a ver si se les queda ahora Let's sí. repeat it. A ver. Pasión por Dios, Passion for God, compasión por el perdido. compassion for the lost. Lo digo yo y luego lo dice usted. Pasión por Dios, Passion for God, compasión por el perdido. compassion for the lost. Por eso existimos. That's why we are here. Por eso estamos aquí. That's why we're here in this place. Para que todo miembro de Ciudad de Refugio se apasione por Dios. So that every member has a passion for God. Rompa todo molde de costumbre o de simplemente venir por venir. That can break any mold of religion. Y se apasione por el Dios al que ha conocido. But that you have passion for the God you have come to know. Y luego, And then, aquellos que se apasionan por Dios, those that are passionate for God, les enseñamos a que se apasionen, tengan compasión de las personas que aún no lo we conocen. teach them to have compassion for the lost. Ahora yo puedo predicarle eso hasta que me ponga morado. So I can be praying this or preaching this all day long. Aleluya. ¿Sí? Amén, aleluya. Es más, usted puede decir And amén. you can even shout amen. Pero no será hasta que usted se haga sensible But it won't be until we become sensitive que usted sentirá esa compasión por los perdidos. that you will feel that compassion for the lost souls. Porque sucede lo siguiente. Because this may happen Cuando recién nos convertimos, when we're a new convert. estamos muy We're sensibles. very sensitive. ¿Por qué? Why is that? Porque acabamos de salir de ese mundo perdido, Because we ¿sí? just left that world of sin. Pero luego sucede algo. But then something Van happens. pasando los años As years go by, y conforme vamos aún escalando y creciendo dentro de la iglesia, and as we're growing within the church, vamos aprendiendo. we're learning. Recibimos cargos. We have new duties. Pues ya no nos vemos como cholos, ahora ya nos vemos como gentes ciudadanas normales. Now we look like normal people. We don't look like we Ya, used to look. ya no hablamos con groserías y vulgarmente, ahora hablamos como gente decente. We don't speak negative things or vulgar things. We speak correctly like good people. Pero sucede algo. But something happens. Ya Dios nos ha cambiado y nos ha mejorado tanto God has changed us for the better and made us so much better que comienza a olvidársenos that we begin to forget de dónde nos sacó el Señor. where God pulled us from. Y ahí es cuando Dios a veces tiene que permitir un tiempo de quebranto And that's when God may have to allow a time of brokenness para que entiendas que los cristianos también lloran. so that you can learn that even Christians cry. Aleluya. Y el dolor te va a hacer sensible. And pain will make you sensitive. Aquí está la historia. Here's the story. Es comúnmente conocida como la historia del buen samaritano. The story of the Good Samaritan. Dice que un intérprete de la ley se levantó para probar a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? It says, first verse, and a certain teacher of the law got up and asked him and said, Master, what must I do to have eternal life? Luego dice el versículo 26. Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley que lees ahí? Verse 26, and he said unto him, what does the law say? What does the law say to you regarding of it? ¿Qué era este hombre? What was this man? Era un intérprete de la ley. He was a teacher and interpreter of the law. Era un erudito en las escrituras. He was wise in the scriptures. Se sabía de memoria la Biblia y la entendía letra por letra. He could even memorize the scripture and know it by heart. Y Jesús le dice: ¿qué es lo que lees? ¿Qué dice la escritura? Y el intérprete le respondió, versículo 27. Si se fija, no da los 10 mandamientos, él resume los 10 mandamientos en 2. And this teacher of the law just resumed all the 10 commandments in one. Porque
Le dice el intérprete, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Verse 27, the teacher answered and said, have love for the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength and with all your mind, and for your neighbor do as yourself. Si lo resumimos, If we put it all together, apasionate por Dios be passionate for God y siente compasión por tu prójimo. and have compassion for your neighbor. ¿Sí lo escuchó? Sí, amén. Did you get that? A veces nos enredamos mucho. Sometimes we get it all twisted. No se enrede mucho. Don't get it all twisted. Apasionese por Dios Be passionate for God y sienta compasión por el perdido. and feel compassion for your neighbor. Si usted se enfoca en eso, If you focus on that, usted you va por el camino correcto. are headed on the right path. Versículo 28 dijo: Jesús le dijo: has contestado correctamente, hazlo y vivirás. Verse 28, and he said, you have given the right answer. Do this and you will have life. Oh, pero mire lo que él dice. Versículo 29. But the next verse says, Pero aquel, queriendo justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? but he, desiring to put himself in the right, said to Jesus, who is my neighbor? De verdad que ahí en esa parte debiera de haber así como un espacio que diga cuá, 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 cuá. ¿Qué pregunta es esa? What kind of a question is that? Who is my neighbor? Le dio un resumen de todo el Antiguo Testamento So he gave Jesus just a report of all the Old Testament y no entendía quién era su prójimo. and didn't know who his neighbor was. How is that? ¿Está listo? Did you get that? ¿De qué le sirve a usted What does it profit us tener 30 años en el Evangelio to be in the church for 30 years si ya se le olvidó quién es su prójimo? if you forgot who your neighbor is? No más es con usted la cosa, también de este lado. Let me go to the other side. ¿De qué le sirve a usted What does it profit you tener títulos, to have titles, tener experiencia, experience, aún conocer la Biblia, even knowing the Bible, si la gente se está muriendo afuera if people are dying outside y usted no siente nada por and you ello? don't feel anything for them? ¿Me está escuchando? Are you listening? Ahora nadie vaya a pensar: So don't think. oh, pues entonces estudiar la Biblia y conocerla no es bueno. ¡No, sí, conózcala! No, by all means, study the Word of God. Pero nada, nada nos sirve What does it profit you si no sentimos compasión por el prójimo, if you don't have compassion for your neighbor por el perdido. or the lost? Luego dice, And it says, Jesús le contestó con una parábola. Jesus answered him with a parable. Maravilloso maestro que es Jesús. Jesus, the great teacher, ¿Quién es mi prójimo? who is my neighbor? Pudiera haberle dicho: ¿verdad? Jesus could have easily answered and said, ¿Qué te pasa? what's wrong with you, teacher of the law? Para el conocimiento que tienes y la pregunta tan barata con la que me está saliendo. With all your wisdom and you're asking me who your neighbor is? Pero el Señor es sabio But Jesus is wise. y le contesta con esta parábola. Verse 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. And Jesus answering him said, a certain man was going down from Jerusalem to Jericho, and he got into the hands of thieves, who took his clothes and gave him cruel blows, and they went down away, and he left them for half dead. Ahora está contándole esta historia porque eso era común. And this was very common back in those days, so he's sharing this story with them. El versículo 31 dice: y por el camino descendía un sacerdote. ¿Quién venía descendiendo? Sacerdote. Y aunque lo vio, siguió de largo. Verse 31, and by a chance a certain priest was going down the same way, and when he saw him, he went by on the other side. ¿Sabe lo que se necesitaba para llegar a ser sacerdote? Do you know what you needed to do to become a priest back then? Una vida entera consagrada a Dios. A lifetime consecrated to God. Se sabían la escritura de memoria. They could memorize the scripture, say it by heart. Se habían guardado toda su vida. They would have kept themselves all of their life. Pero cuando vio a alguien que necesitaba ayuda, But as he saw this man that needed help, this priest that saw this man,
Cuando lo vio tirado en el suelo, sangrando, golpeado, As he saw him on the floor, beaten, bleeding to death, se voltea para otro lado what does he do? He turned around y the sigue other way caminando así. and kept walking, looking to the other side. ¿Me está escuchando? Él era el que tal vez tenía más experiencia, He was probably the one with the most experience, más tiempo, more time perhaps, más conocimiento more knowledge que cualquier otro judío. than any other Jew. El versículo dice que también cerca de aquel lugar pasó un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Verse 32, and in the same way a Levite, when he came to the place and saw him, he went on the other side. Los levitas eran... ¿Dónde están los músicos aquí? Where is the musicians? Cantantes, ¿dónde están? A ver, Singers. ¿están aquí? Raise your hand. Los levitas eran los encargados de la música, de mantener el santuario, de oficiar los sacrificios. The Levites were in charge of the music, of the worship, of keeping the sanctuary ready with that. Eran los guitarristas, There were the guitar players, eran los the cantantes, singers, los pianistas, the pianists, los vocalistas. the singers. Sí, Sí, amén. Those who the Levites were. era una posición muy elevada la que tenían ellos. It was a high elevated title they had. Eran los Jesús Adrianes, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Marcos Brunet, y ya casi me cambio el nombre a Marco también porque todos los que se llaman Marcos cantan y los usa Dios, ¿no? Me fui muy rápido. Y sin embargo, esta gente, escúcheme, esta gente cuando ministraban al pueblo, Dios se movía. Nevertheless, these people, when they ministered to the people, God would move. Cuando empezaban a entonar esas alabanzas, a tocar sus arpas y sus instrumentos, As they began to play their instruments, la gloria de Dios se movía. the glory of God will fall upon the place. La gente los veía, los miraba con admiración. And people would even admire them. Los papás les decían a sus hijos, cuando seas grande, tú aprende como él. And the parents would even tell their children, when you grow up, learn to be like them. ¿Sí me está escuchando? And listen, Pues ¿qué es lo que pasa hoy en día? that's what happens nowadays. Todas las personas lo primero que ven cuando llegan a la iglesia, ¿qué son? All ¿Qué the es? people, when they first thing they see when they come to the church, what is it? A los levitas. You see the Levites. ¿Sí o no? Sí, amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Isn't that true? Lo primerito que, por eso yo les digo a nuestros levitas, This is why I tell our Levites, ustedes son el rostro de nuestra iglesia. you're the face of the church. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, la persona que está enfrente inspira a los demás. So the Levites that are in the front, they inspire the rest of the church. Pero de nada te sirve But they won't profit you si cuando ves al necesitado, al prójimo, if you see your neighbor in need, no sientes nada. you don't feel compassion for them. Ya hablamos de los que conocen mucho de Biblia. We already spoke about the group that knows a lot of Bible. Los levitas por lo regular no saben tanto, The Levites, they don't know so much, pero Dios los usa mucho. but God will use them a whole lot. Los sacerdotes The priests conocen mucho, have a lot of knowledge. pero una vez más, But once again, ¿de qué te sirve saber? what does it profit you to know? ¿De qué Have? te sirve tener una posición? What does it profit you to have this title? ¿De qué te sirve ser aún usado por Dios What does it profit you to be used by God en el templo in the church si no tienes compasión por el perdido? if you don't have compassion for the lost? Luego, And then, versículo 33. verse 33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció. But a certain Samaritan, journeying that same way, came where he was, and when he saw him, he was moved with compassion. La palabra compadeció Compassion. The word compassion. en el original es empatizó, sintió empatía. And its original meaning means to empathize with. Este This man
no era sacerdote, was not a priest. no calificaba ni para aguador del coro. He wasn't even the least of the singers. ¿Sí sabe? Que a veces dice, "Y yo quiero cantar, no, no, mejor tráenos agua." Sí. Sí, usted. No calificaba para nada de eso. He wouldn't even make it to the least of the singers, this Y man. para acabarla de terminar, And to top it up, no era ni judío. he wasn't even a Jew. Era peor que un judío. He was worse than a Jew. Los judíos los consideraban inmundos a ellos. The Jews would consider the Samaritans like unworldly, just. El samaritano era una mezcla de judío con pagano. A Samaritan was a mix between a Jew and someone that's pagan. Y este hombre, So this man, this Samaritan, sin título, sin conocimiento, sin ser usado, sin una voz privilegiada, sin una habilidad para ejecutar instrumentos, without an ability, without a title, without anything to his name, cuando vio a este hombre tirado en el suelo, as he saw this man on the floor, imagínenselo usted, just picture that. sangrado, Bleeding, tal vez inconsciente, maybe unconscious, y por un camino donde iba a quedarse todo el día ahí expuesto al sol. and he was going to be there exposed to the sun all day long. Si alguien no lo atendía, ese hombre se iba a deshidratar, If no one came to his rescue, he would just die. se iba a morir. Y este hombre sintió empatía. So this Samaritan felt empathy. ¿Por qué sintió empatía? Why did he feel empathy? ¿Por qué cree usted que sintió empatía? Why do you think he felt empathy? ¿Por qué cree usted? Why? Porque pasó por lo mismo. Él había pasado por lo mismo. Because they had gone through the very same thing. Es la embarazada o la que ya ha tenido 10 hijos y ve a una embarazada. ¿sí? Remember the example of the pregnant lady that sees the other pregnant lady? Sintió el dolor. They feel each other's pain. Los otros, The others, no hombre, ellos no los tocaba ni el sol. they wouldn't even get the heat of the sun, the other two that walked by him. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. So we need to be really careful. No importa qué tan alto nos lleve Dios. No matter how high God takes you, Nunca te olvides de dónde te levantó el Señor. don't forget where God took you from. Nunca te olvides de dónde te levantó el Señor. Don't forget where God pulled you out from. A nuestra iglesia And to our church, van a llegar personas de todos los niveles. we're going to get people from all types of levels. Nosotros tratamos de organizar la iglesia de una forma We try to organize the church in a way que sea atractiva para cualquier persona. that is attractive to any person that walks in. Si llega un abogado, un médico, un ingeniero, If we get a professional that walks in, se sienta confortable aquí. that they feel comfortable here. Pero que si llega un homeless, But if we get even a homeless, un indigente, again, a homeless, que se sienta confortable también they aquí. also too feel comfortable here. Mire, yo cuando hablo de homeless me brinca el corazón. When I speak of a homeless, I get joy in my heart. Siento la navaja aquí atrás. I feel the spirit on my back. Las personas, los homeless, los indigentes, But again, these homeless, tienen meses sin bañarse. they've been having showered in months. No están bien de sus facultades. A lot of the times they're not all there. La mayoría de ellos están perturbados espiritualmente. And most of them have spiritual problems. They're attacked spiritually. Y yo, cualquier rato, uno de todos esos amigos que tengo ahí en la montaña And any day now, those friends I have up in that mountain, van a llegar aquí. they're going to come here. They're going to make it here. ¿Cómo lo vas a recibir? How are you going to receive them here? Te describo a uno de ellos. Let me describe one of them to you. El cabello negro y él es güero. He's very light complected. His hair is really La dark, trae cubierto totalmente de tatuajes. covered in tattoos. Y los tatuajes que trae And those tattoos son he's got puras groserías, diablos, calaveras. Ustedes se imaginarán. skulls, devils, every evil thing you could think of. Cadenas por todos lados. Chains everywhere. Unas navajotas así A huge blade. que cuando la sientes aquí en la espalda se siente re feo. That when you feel it up against your back, it scares you. Todo quemado por el sol. Sunburn. Le faltan pues algunos dientes. A lot of missing teeth. Una mirada perdida. Just a lost look in their eyes. ¿Cómo reaccionaría usted cuando llegue
mi amigo Ron aquí a la iglesia? Are you going to welcome Ron in here in the church? Si se sentara, no sé, por decir una sección que esté toda completa, se sentara aquí en esta línea, de aquí está llenita ahí. Let's say he were to sit here in that empty chair. O en la de allá atrás está un asiento vacío y los sugieres lo llevan y lo sientan allá a un ladito de la última línea. If they sat in the back there in that empty chair, ¿Cuántos de ustedes se cambiarían de silla? how many would switch chairs, move to a different place? Porque de que huelen mal, huelen muy mal. Because to be honest, they do smell. ¿Sí me está escuchando? You're listening. Si comenzaran a llegar algunos de ellos, If some of them were to show up, si Ron y John y Luis Ron, John, and Luis all comenzaran a venir a la iglesia, started to come to church, ¿cuántos de ustedes comenzarían a buscar otra iglesia? how many of you will begin to look for another church? ¿Ya está escuchando? Are you listening? Algunos están diciendo, no, vámonos antes de que lleguen. Some of you are saying, let's leave now before they get here. Pero primero que le quiten la navaja nomás. Aquí venía uno con escopeta, We had one with a shotgun. se sentaba ahí. We used to have a member, they bring a gun to church. Tenemos instrucciones a los sugieres, a los servidores. We give the ushers instructions. Si lo miran salir a su auto, If you see him walking out to his car, ya no lo dejen entrar. don't let him in the church. ¿Sí me está explicando? Are you listening? Este hombre sintió compasión But this man had compassion. porque él tal vez fue golpeado de esa forma también. Maybe he was beaten in the same way. A And veces sometimes se requiere ser golpeado it requires for us to be also beaten para identificarnos con la necesidad de los demás. to identify with our neighbor's need. Qué triste cuando comienzan a llegar las personas que no conocen a Dios And it's so sad when those that don't know of God begin to come in. y alguien entre nosotros Amongst us, se levanta will stand up, exigiendo que se les diga cómo deben venir a la iglesia. asking, demanding that you tell them how to behave in church. how to- Nosotros somos gente que hablamos y enseñamos de la santidad. We are a church that speaks of holiness. La santidad debe ser interna, pero debe reflejarse externamente. Holiness should be an internal thing, but also reflect on the outside. Pero la santidad la produce Dios, no nosotros. But holiness is produced by God Himself and not us. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Entonces, si usted ve a alguien aquí que llega, Dios lo toca, es transformado y comienza a vestirse bien, If you see someone here that comes and is transformed, and they begin to dress better. no fuimos nosotros, It wasn't us. es Dios. It was God. A nadie le decimos, no te pongas esto, no dejes, a nadie de los que van llegando a la iglesia. All the newcomers, and then we don't tell them how to dress, how to act. No. Porque es Dios el que hace eso. Because it's God that will make the transformation. Dios es el que comienza a limpiar de adentro para afuera. God begins to clean house from the inside out. Entonces, cuando comienza a llegar las personas así, So as they come to church, usted deje que Dios haga la obra en ellos. you let God deal with them. Y cuando Dios hace la obra, And when God deals with him, la hace bien. they'll know how to do the work in them. Y luego dice que al verlo se compadeció de él. Y el 34 dice que le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo llevó en su caballo a la posada y cuidó de él. Verse 34, and he came to him and put clean linens around his wounds with oil and wine, and put him on his horse and took him to the house to take care of him. Compasión es mucho más que lástima, oiga. Compassion is more than to be sorry for someone. ¿Sí? ¿Cuántos? Usted a veces viendo un programa en la televisión Sometimes we may be watching a TV show y sale un anuncio de los niños que se están muriendo allá en África. and we see about feed the children, they're in Y Africa. dices, ay, pobrecitos, cámbiale. And then you say, oh, I feel bad for them, but let me change the channel. ¿Sí o no? Eso es lástima. That's feeling sorry for them. La compasión, But compassion, la empatía empathy va más allá de sentirte mal. goes beyond you feeling sorry for them. Te empuja a hacer algo. It will drive you to do something for them. ¿Sí?
Este hombre dice que va en sus diligencias, ¿no? So this man is going about his business. Él tiene lugares, tiene citas, va a su empleo, no sé. This man is going about his business, going somewhere. Y lo primero que hace es interrumpir su agenda But the first thing he does is breaks his own agenda, his own schedule, para ayudar a un pobre que nadie quiere ayudar. to help a poor stranger but nobody wants to help. La empatía, la compasión Empathy, compassion te lleva a interrumpir tu agenda will make you break your own schedule para ayudar al que nadie puede ayudar. to help the one nobody wants to help. Luego dice que le curó las heridas con aceite y vino. Then it says he treated his wounds with oil and wine. Tuvo vamos a decir así, la fortaleza para tocarle sus heridas. He had strength to cure his wounds. ¿Sí me está escuchando? Tuvo la fortaleza para el estómago porque estaba tal vez ya las heridas estaban mal. Again, he had the strength to cure his wounds. Mi hija ya quiere ser médico y le encanta ver la sangre. My daughter, she's not scared of seeing blood or being around that kind of stuff. Yo But me, on the other hand, ni la mía aguanto ver. I can't even bear to see my own blood. El que siente compasión por el perdido But if you have compassion for the lost, hace un lado su asco, hace un lado las demás cosas we'll move aside anything to help para ayudar al que necesita ser ayudado. help the one that's in need. Luego dice que lo vendó y luego lo llevó en su caballo a una posada y cuidó de él. So he took care of his wounds and put him on his horse and took him to an inn so they can take care of him. Ya invirtió tiempo, aceite, vino y ahora He invested time, money, and wine, lo subió a su auto. and then he put him in his vehicle, Todo lleno de sangre, all bloody, todo revolcado. dirty, and everything. Lo subió a su He vehículo. put him in his vehicle. ¿Cuántos me van siguiendo aquí? How many are following me? Al otro día, versículo 35, antes de partir sacó 2 monedas, ya que lo dejó en el mesón y se quedó con él toda la noche. After he stayed with him at the inn the whole night, Y se sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. verse 35, and the day after he took 2 pennies and gave them to the owner of the house and said, take care of him, and if this money is not enough, when I come back, I will give you more if needed. Ahora So now, lo lleva al mesón he takes him to the inn, y no solo lo deja ahí. and not only does he leave him there, El mesón representa the inn represents la casa de Dios. the house of God, Fue en caso de que no le haya detectado. in case you didn't realize that. El vino y el aceite representan la oración y la unción. The wine and the oil represent the anointing and the prayer. Cuando usted se compadece de alguien, usted ora, ayuna, intercede por esa persona. When you're compassionate for someone, you pray for them. El mesón representa la casa de Dios. And the inn represents the house of God. No sé qué representan las monedas, hermano. I don't know what the money represents. ¿Qué representarán las monedas? What does the money represent? A ver, de este lado, ¿qué representarán las monedas? What do the coins represent? ¿Qué representarán las monedas? What do the coins represent? A ver, de este lado otra vez otra oportunidad. ¿Qué representarán las monedas? What do the coins represent? ¿Ah? ¡Tu dinero! Your money. Es tu dinero. It's your own money. No se le va a olvidar. You're not going to forget that. Por eso, escúcheme, This is why, listen, no se canse, don't get tired. no se enoje, Don't get mad. no se aflija Don't become afflicted cuando en el mesón se hable de dinero. when they speak of money in the church. Así es, aleluya. ¿Sí me está escuchando? Are you listening?
Él pudiera haberle dicho, He could have easily said, mire, oiga, you know what? mire, me encontré este pobre hombre tirado ahí en la I calle. found this man there on the street, on the road. Mire, lo traje, perdí mi día de trabajo. I even lost a day of work. Lo traje hasta aquí. I brought him all the way here. Hágale el favor de dejarlo que se quede. Can you help him? Just let him stay there in your place. ¿Sí? Pero no lo hizo. But it wasn't like that. ¿Sí? Are you listening? Él sabía He knew que ese mesón that inn no subsistía del aire. just didn't stay in business just because. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Que había que pagar cuentas, There was things to pay. empleados. Employees. ¿Sí? Entonces él fue consciente. He was conscious of that. Y él sacó de su dinero que llevaba para su viaje And he took out of his own money y lo dio. and he gave. La compasión nos lleva a dar. Compassion will lead you to give. A dar para que otro sea alcanzado. To give so that others can be reached. Tú no puedes solamente decir, You can't only say, pues yo los traigo. well, I'll bring them. Y a ver cómo le hacen ustedes para ustedes pastorearlos. And No. we'll see how you take care of them, how you deal with them. ¿Sí? Esto envuelve todo de ti. This involves all of you. Y una vez más, One more time. hubo alguien que financió su posada suya de usted There was somebody that financed your stay at the inn cuando usted lo encontraron revolcado. when you were all dirty and beaten on the floor. ¿Sí? ¿O ya se les olvidó? Or did you forget already? ¿Cómo lo encontró el buen samaritano a usted? How did the Good Samaritan find you? ¿Cómo estaba usted? What condition were you in? ¿Ya se le olvidó? Did you forget already? Porque si se le está olvidando, Because if you have been forgetting, quiere decir que Dios necesita dar una quebrantadita means God needs to remind you para que usted recuerde de dónde lo sacó el Señor. and break you again so you know where God brought you from. Porque cuando ya tienes mucho tiempo sin que te duela el estómago de hambre, Because if you haven't gotten hungry for so long, cuando ya tienes años de no tener una de esas broncas con tu esposa, con tu esposo, when you haven't had an argument with your spouse, cuando ya tienes años de vivir contentos como familia, when you have been living happily as a family forever, cuando tienes años de no saber ni siquiera a qué huele una cerveza, when you haven't even smelled a beer in years, se te empieza a olvidar. you begin to forget. Y es cuando tal vez viene la necesidad de un poquito de quebranto. And this is when there's a slight need of brokenness. Le da 2 monedas y le dice, cuídamelo y cuando venga, yo te voy a pagar. He gives them 2 coins and says, take care of them, and if when I come back there's more, I'll repay you. Por eso pedimos en la iglesia, This is why we ask in the church, porque necesitamos because we need financiar la posada. to finance the inn. Y luego le pregunta Jesús, And then Jesus will ask, versículo 36, verse 36, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? which of these 3 men, in your opinion, was the neighbor of the men who came into the hands of the thieves? ¿Cuál de los 3 creen que fue el prójimo? Which one do you think was the neighbor? Sin decírselo, se lo dijo. And without even saying it, he said it to him. Digo, ¿sabes por qué no sabes He's like, quién es tu prójimo? you know why you don't know who your neighbor is? Sin decírselo, se lo dijo. Indirectly, he's told him. Porque te has hecho insensible. Because you have lost all sensitivity. Porque ya no sientes el dolor ajeno. Because you don't feel your neighbor's pain anymore. Porque eres un intérprete de la ley que te pagan por estudiar las escrituras. Because you're an interpreter of the law and they pay you to study the scripture. Porque tu puesto, tu posición te han cegado. Because your own title has blinded you. Y le dice, And he says to him, el versículo 37 le responde, he answers and says, pues aquel, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve tú y haz lo mismo. and he said, the one who had mercy on him. And Jesus said, go and do the same. En esta mañana el mensaje es muy sencillo. This morning the
The message is very simple. El pianista ya viene a tocar. Y usted y yo And you and I, vamos a terminar esta serie we're going to finish this series reflexionando en nuestra sensibilidad por el perdido. reflecting upon our sensitivity towards the lost. Dios ha hecho y ha venido trabajando con usted y conmigo, God has been working with you and I, pero los seres humanos somos muy interesantes. but as human beings, we're very interesting. Nos vamos acomodando, We begin to get comfortable. nos vamos volviendo como estatuas. We have been becoming like statues. Tomamos una rutina We take up a routine, y esa rutina es la que nos guía todos los días. and that routine will guide us on a daily basis. Escúcheme, Listen up. Dios no es un Dios rutinario. God is not a God of routines. Usted puede tener 60 años en el Evangelio You may have 60 years in the church, y usted no va a haber figurado la vida cristiana todavía. and you won't figure out the Christian life. Cuando alguien de nosotros cree que ya entiende y cómo funciona el teje y maneje de la vida cristiana, When you think you have it all figured out what a Christian life should be like, pone su requisición de quebrantamiento. you put in a request for brokenness to happen in your life. Si llegas tú a un punto en tu vida donde dices, pues yo ya sé cómo es esto, If you come to a point where you think you figured it all out, es porque ya te acomodaste. it's because you have become comfortable where you are. Es porque ya estás confortable en alguna área de tu vida Again, you're comfortable where you're at. y ya no crees que Dios pueda hablar una palabra fresca. And you don't think God can bring a fresh word to you. Ya no crees que Dios tenga algo más grande para tu vida. You don't think God has anything better for your life. Porque ganaste una alma en el año 1979. Because you feel you want a soul back in the 70s. Porque ayudaste en la construcción de un templo allá en 1955. Because you helped to build a temple way back. Porque Dios te usó en no sé dónde. Because God used you somewhere. Limitas a Dios You limit God. o limitas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Or you limit what God wants to do in your life. Dios tiene mucho más. God has a lot more. Dios tiene muchísimo más todavía para God ti. has a lot more for you. Pero todo comienza But it all starts con la compasión por el perdido. with the compassion for the lost. La compasión por el perdido nos mueve a hacer algo. The compassion for the lost will lead you to do something. Si nosotros solamente pensáramos en nosotros, If we only thought about us, mire, podemos ser honestos por 5 segundos. let's be honest for a few seconds. Si pensásemos solamente en nosotros, If we only thought about us, yo creo que con 10 minutos de I alabanza, feel that with 10 minutes of worship, una predicación teológica explicando el cuarto cuerno del dragón del a Apocalipsis, very profound theological preaching, nos reuniríamos tal vez una vez al mes. we would gather maybe once a month. Nuestra adoración sería solemne, Our worship would be a solemn one, tranquila. a peaceful one. Ya conozco de Dios. Then you would say, I already know enough about God. Nuestra predicación sería seria. Our preaching would be a serious one. Le digo esto porque And I say this because pues yo crecí en la iglesia I was raised in the church. y siempre me llamó la atención esto, And this always caught my attention. que en los programas cómicos That in funny programs, comedians, nadie se duerme, no one fell asleep. pero en las predicaciones de donde yo estaba, But in the preachers where I used to attend, la mitad de la congregación se echaba una siesta durante el sermón. half of the church would fall asleep in the preaching. ¿Sí? Y desde muy pequeño yo dije, And from a young age, I said, eso no está bien, that's not right. esto no es correcto. It's not correct. Y todo lo que hacemos, escúcheme, And everything we do, no es para nosotros, it's not for us. es para los perdidos. It's for the lost.
Si digo algo gracioso, If I say something funny, pues es para que se despierte usted que se está durmiendo en primer lugar. so you can wake up if you're falling asleep. Pero es para que las personas But it's so that people que se acercan a la iglesia that are coming close to church, se deshagan de esa idea de que las cosas de Dios son aburridas, porque no lo son. so they stop thinking that church is boring, because church is not boring. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Las cosas de Dios. Dios es lo más divertido que pueda haber. La vida cristiana es lo más emocionante que pueda haber. The Christian life is a very exciting life. Pero a veces lo presentamos como si no fuera así. But sometimes we show the other side as though it wasn't. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 36. You can sound very religious, very boring. ¿Ya se le olvidó? Did you forget? Abra la Biblia en el Salmo 36. Oiga, pues ustedes. Sí. Y a veces comunicamos un mensaje equivocadamente. And sometimes we show a different message that's incorrect. Dios no es un Dios aburrido. God is not boring. La palabra de Dios no debiera aburrir a nadie. The word of God shouldn't bring boredom to anyone. Y el humor no lo inventó el Chavo del 8. El humor nos lo dejó Dios. Humor was created by God and left by God. ¿Sí me están escuchando? Listen, Ya se despertaron, ahora sí. you guys awake. Pero es para las personas It's for the people que van a llegar, that are going to come. que piensan que estamos locos. They think we're crazy. Que las personas que tienen una idea de la iglesia como un monasterio. They think of the people of the church that have an image of church as being boring. Nada de eso. None of that. Le decía yo, I would say nuestra iglesia debe de tener cuidado en este tiempo our church needs to be careful de no desconectarse con nuestras generaciones. to not be disconnected with our generation. Esta generación This generation es muy diferente a mi generación. is very different from my generation. Mi generación My generation fue muy diferente a la generación de mis padres. was very different to my father's generation. Y si no tenemos cuidado And if we're not careful, y nos enfocamos en lo que nos gusta a nosotros we focus on what we like, y se nos olvida que hay otras personas we forget there's other people que no conocen nada de Dios that don't know anything about y God. que será muy difícil ser atraídas And it's been very difficult to reach out to them con lo que nos gusta a nosotros. with what we like. Vamos a perder estas generaciones. We're going to lose those generations. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Yo usted le digo, yo estoy muy preocupado por los perdidos de afuera, And you say, I'm very worried for the lost, pero más por los perdidos de adentro. but I'm also worried for the ones that are Son nuestros hijos for our kids. que los estamos perdiendo. We're losing them. Y todo lo que hacemos, And everything we do, lo hacemos para ganar a los que están alejados. we do to win the souls. ¿Habrá alguien que me está escuchando en esta mañana? En la iglesia donde yo crecí, The church where I was raised, solo había una guitarrita. we only had one little guitar. Es todo lo que se tocaba. That's all we played. Y Dios se movía grandemente. And God would move mightily. Y alguien pudiera haber llegado a pensar, And someone might have even said or thought, alguien que se convirtió en ese ambiente, somebody that was converted in that environment, es que así debe de ser la iglesia. that's because church ought to be that way. No, It's not the case. así era porque no alcanzaba para más. That's how church was, because we didn't have funds for anything. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Y Dios en su misericordia salvaba a las personas And God in His mercy saved people, porque es todo lo que teníamos. because that's all we had. Pero Dios nos ha bendecido. But God has blessed us. Y Dios está poniendo delante de nosotros una generación mucho más sofisticada. And God is putting a more sophisticated generation in front of us. Nosotros nos ha tocado ministrarle una generación de iPad, text message, Señor, aleluya. WhatsApp. We are ministering to a generation of technology. Hemos estado siendo testigos en estas 2 últimas semanas de algo increíblemente fabuloso. In the last couple of weeks, we have been witnessing something that's very fabulous.
Estos equipos los podemos controlar desde nuestro celular. We can control the sound with our cell phone. ¿Dónde está Rafita? Voltea, levanta tu iPad. Enséñate el programa que tienes ahí. Voltea a verlo. Turn around, look at this iPad. Ese es el control. Esa consola que teníamos aquí ahora está allá. ¿Sí? Volteen a verlo. Quiero que lo vean. Allá está. ¿Sí? No a Rafita, al iPad. ¿Sabe qué me impresionó? You know why I was moved? Este muchacho anda pero súper emocionado con esa tecnología. This guy is very excited with that. ¿Sí o no, papás? ¿Sí o no? Y anda como el chavo con esa parte. Y llega aquí emocionado. ¡Wow! Y podemos hacer esto y podemos ser bien emocionado. He's very excited. He loves it. Esa es la generación que queremos enganchar, hermanos. That's the generation we want to reach. Que ellos se den cuenta que la tecnología no nomás está afuera, está aquí en la iglesia también. Technology is also here in the church. Que ellos entiendan que la tecnología no nada más se usa afuera para adorar y para pervertirse en el mundo. They don't want to use the technology outside of church. Que aquí podemos también utilizar nuestros talentos para Dios. Also use our talents here for God. Pero es por ellos. It's for them. Es para ellos. It's for them. Es para... Mire, agárrese. And hold on to your seat. ¿Usted cree que sus hijos están desconchinflados? You think your children are crazy? O sea, en el sentido de que todo es tecnología. In the sense of it's all technology. ¿Verdad? Llega un familiar de México, ¿verdad? You get a visitor from Mexico. Pues que el wifi y que el wifi y que el wifi. You know, you hear it's Wi-Fi this and Wi-Fi that. Y de waffles, ¿qué waffles? ¿Qué waffles? ¿De qué waffles? No sé si ya habla wifi en eso, pero algunos que han venido allá no saben qué es el wifi. Some people have never heard of Wi-Fi. ¿Sabe qué es eso? Algunos de nosotros no sabemos qué es eso. And even some of us don't know what Wi-Fi is. Pues hermano, me pasa su WhatsApp. What's up? What is that? ¿Sí me explico? Estamos lidiando con generaciones diferentes. It's a new generation. Y para lograr alcanzarlos, And we have to reach out to them. necesitamos cambiar nuestros métodos. We need to change our methods. La palabra de Dios no cambia, The word of God doesn't change. permanece para siempre. It remains the same. Dios es inmutable. God cannot be moved. Pero los métodos sí. But the methods can change. ¿Se ha fijado que en la Biblia nunca estableció cómo debe de ser un servicio a Dios? The Bible had never really established how a service should be ran. Por miles de años For thousands of years, había un formato en la iglesia. there was a schedule, a format in the church. Y si usted no seguía ese formato, And if you follow this format, estaba exponiéndose a las llamas del infierno. you're exposing yourself to hell. Una vaca sagrada. Sacred cow. Sacred cow. Comenzaron en los 90s Started about in the 90s. a entrar nuevos métodos, For new methods. in the nueva church. tecnología. It wasn't technology. Nuestras generaciones comenzaron a irse de la iglesia. And some generations began to leave the church. Una de las cosas más tristes que usted pueda darse cuenta One of the saddest things that you can realize or see es que los hijos de las generaciones pasadas is that the children of the last generations no sirven a Dios. don't serve God. Sí, Señor, así es. Y podemos decir es el diablo y es aquí y es allá, We can say it's the devil, pero tal vez será que a nosotros se nos ha dormido. but maybe it's that we are lacking. ¿O será que hemos sido tan egoístas y hemos pensado solamente en lo que nos gusta a nosotros? Or we can be so egoistic and only like what we like, Arriesgando así perder una generación completa. jeopardizing that way the new generation. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Yo escucho a mis hijos. And I hear my kids, Estos instrumentos y estas clases de música que tenemos aquí these instruments you see up front, no era de mi agrado, hermano. I didn't like them myself.
¿A quién le gusta eso? Who enjoys that? No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿a cuántos de ustedes aquí hasta los pelos se le erizan de oír ese ruidajo? No levante la mano. Don't raise your hand, but who enjoys those sounds? Y hasta dice, ¿qué es eso? And you're like, what is that? ¿Sabe por qué dice que está hermoso? You know why he says it's beautiful? Porque eso es algo que apela a sus hijos. Because his kids love it. It's appealing to them. ¿Sí? Apela a las generaciones que vienen. It's appealing to the new generations. Si existe esta música ahorita, imagínese, hermano Macías, la generación de sus nietos. Imagine the generation of your grandkids Y se miran bastante bien sus bisnietos también. and your great grandkids. ¿Sí me están escuchando? Are you listening? Y lo que hacemos, lo hacemos por los que no conocen a Dios. And we do it for those that are lost and don't know. No es tanto por nosotros, It's not so much for us. es por la gente que no conoce a Dios. It's for the people that don't know God. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to look and seek that which was lost. Vino a buscar al perdido del mundo, He came to seek the lost of the pero world. primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. But first the lost sheep of the house of Israel.